En esta oportunidad quiero que vayas conmigo a la Escritura y vamos a leer en el segundo libro del profeta Samuel, capítulo 6 y versículo 18, una bendición que se fue impartida y se fue no solamente impartida, sino que se fue repartida al pueblo de Dios. Había algo especial en un lugar y esas cosas, esa bendición y ese algo especial se fue dado para cada hogar, para cada casa. Y así es la palabra del Señor, así es la presencia del Señor. Nosotros recibimos de su presencia. El Señor ha bendecido mi vida por muchos años. He sido testigo por muchos años de un Dios fiel, de un Dios maravilloso. Tengo la bendición de haber sido bendecido con una fe de parte de mi generación. Mi madre, mi padre me heredaron un legado de fe. Y yo vi esa fe, no tuve la necesidad de que ellos me la enseñaran por hablar, sino que yo los vi. Yo vi a mis padres confiar en Dios, vi a mis padres descansar en Dios, vi a mi padre que Dios le salvó la vida en un momento tremendo. Recuerdo ahora, viene a mi mente tantas cosas. Vi a mi madre orar para que el Señor hiciera la obra en nosotros cuando pasamos escasez y Dios se mostró a nuestras vidas. Vi tantas cosas, oí el testimonio de cómo mi abuela fue una misionera cuando era muy niña y ahora entiendo que ese legado de llevar la palabra de Dios a los necesitados, el Señor me lo regaló. Y he conocido a un Dios en persona, con una relación personal con Él, y he tenido el testimonio de conocer a un Dios fiel. Mi padre me enseñó hace un tiempo y me decía: mira, probado y comprobado, lo que nuestros ojos han visto, lo que nuestros oídos han oído, los que nuestras manos han palpado, eso está en la Escritura. En cuanto al verbo de vida, el verbo de vida es Jesucristo. Eso os damos y eso es lo que yo te doy el día de hoy, lo que yo he recibido del Señor Jesucristo, y eso es lo que he dado a través de los años. Este año es el año número 20 en el ministerio de mi persona, cuando Dios me envió 4 años como obrero, 16 años como pastor, pero haciendo haciendo la labor con amor, como el primer día que el Señor me envió, como agradecido de lo que Dios ha hecho en mi vida. Y esa bendición que yo he recibido no se ha quedado para que yo la tenga nada más en mi vida, en mi familia, en mi esposa, mis hijas, mi nieto, sino que esa bendición Dios me ha dado el privilegio para poder extenderla. Y yo sé que el Señor te está permitiendo escuchar esta palabra para que recibas bendición. Si puedes en acto de fe decir: Señor, yo recibo esa bendición, recibo lo que tú tienes y lo pongo para bendición para mi familia, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Padre, por tu bendición. Gracias, Padre, por tu amor. Gracias, Señor. Dice la Escritura que cuando David terminó de ofrecer holocausto y las ofrendas de paz, dice la palabra que él bendijo al pueblo en el nombre del Señor de los ejércitos. Bendijo al pueblo en el nombre del Señor de los ejércitos. Qué maravilloso lo que estaba ocurriendo en este momento. Qué especial lo que Dios daba al pueblo de Israel. Dice la Biblia que hubo una bendición para todo aquel que estuvo presente y que estuvo alineado al sentir de David. Qué hermoso y qué maravilloso. La palabra nos enseña que a David el Señor lo escogió no solamente para ser un rey, sino que dice la palabra, y eso conmueve mucho mi corazón, y eso me llena tanto, que dice la Biblia que David no solamente fue un rey, sino fue un rey pastor. Él no gobernó, dice la Biblia, él pastoreó a Israel y tuvo 2 cosas de parte de Dios para poder hacerlo. Y eso es lo que yo le pido al Señor siempre tener. Dice la Biblia que él tuvo, número 1, la integridad de su corazón, y número 2, la destreza de sus manos y sus dedos. Entonces, lo que yo quiero y le pido a Dios maravilloso siempre tener es que mi corazón esté íntegro delante de Él, que la obra que yo haga no la haga para mi
para mi propio beneficio, sino sea una obra íntegra, que eso sea lo que Dios quiere hacer, que el mensaje que yo te dé sea el mensaje que Dios quiere que yo te dé, que la obra que yo mande a hacer sea la obra que Dios quiere que se haga, que las palabras que salgan en mi boca sean las palabras que Dios quiere que yo hable, que las cosas que yo oiga y vea y yo sienta sean las cosas que Dios quiere que yo sienta. Alinearme con integridad. Integridad es entero, completo, algo íntegro que está completo, y eso es lo que Dios quiere con nosotros, que seamos íntegros de corazón. Número 2 es que David también tenía destreza en sus dedos, y eso quiere decir, una destreza no se adquiere de la noche a la mañana, una destreza se adquiere a través del tiempo, a través de la perseverancia, a través del entrenamiento, a través de la capacitación, a través de la sujeción, a través de la disciplina. Eso es lo que Dios está haciendo en nosotros. Recuerdo errores que tuve cuando empecé el ministerio, todavía tengo errores y le pido al Señor que guarde mi vida de esos errores, pero quiero aprender de esos errores, de esas experiencias, y para eso estamos nosotros, para que aprendamos. Un niño cuando nace no empieza de la noche a la mañana a hablar, no empieza de la noche a la mañana a dar un discurso o a cantar o a expresarse, sino que un niño empieza primero llorando, después balbuceando, después se ríe, después hace sonidos, sílabas, combina sílabas, la primera palabra, mamá, papá, y eso es como el niño se va adquiriendo una destreza. Así somos en el Evangelio. Empezamos con pocas cosas, pero el Señor tiene muchas cosas para nosotros reservadas en este caminar hermoso. Y eso es lo que Dios quería hacer con David, y eso es lo que el Señor ha puesto en mi corazón, pedirle siempre a Él, el Espíritu Santo, que tenga yo la bendición de tener, y a ti te lo ministro, para que tú en tu hogar pastorees tu familia con la integridad de tu corazón y la destreza de tus dedos, porque tú eres padre y madre, tú eres el modelo a seguir de parte de tus hijos. Tus hijos van a ser o bendecidos por ese evangelio que tú vives, o van a ser vacunados en contra de ese evangelio que tú vives, dependiendo lo que ellos vean, quién eres tú y qué haces tú y qué cosas dices. Lo primero es lo que haces y después lo que dices. Jesús primero hacía y luego enseñaba, y eso es lo que queremos hacer nosotros. ¿Qué quiero enseñar en este momento? Que David fue un hombre conforme al corazón de Dios, iba detrás del corazón de Dios. La palabra del Señor dice que él, lo primero que hizo, usted sabe que David fue ungido en medio de sus hermanos, luego más adelante fue ungido en Hebrón, reinó en Hebrón unos años, y más adelante Dios le confirma a David a través del regalo de Hiram, el rey de Tiro. Entendió David que Dios lo había confirmado, y entonces David toma Jerusalén. O sea, David había tomado en ese tiempo, en ese capítulo dice la palabra, toma Jerusalén, y ya estando en Jerusalén es ungido de nuevo, en las 3 unciones. Y cuando vemos esto, nos damos cuenta de que David lo primero que hizo es que dijo: yo lo primero que voy a traer a Jerusalén no fue una obra de estructuras de murallas, no hizo que se hicieran más edificios, no hizo David que se hiciera un gran palacio para él, sino que la primera cosa que David hizo fue que él decidió y pidió que se trajera el arca del pacto desde donde había estado en manos de los filisteos en la casa de Abinadab, para que se trajera a Jerusalén. Claro, la primera vez no lo hizo de una manera adecuada conforme a la Escritura, y por eso hubo un problema. Usted lo ve en la Escritura, no lo hizo con el modelo como Dios quiere que lo hagamos. Por eso tenemos que ser íntegros. Se vuelvo a repetir, integridad es concentrarnos en hacer todo lo que Dios quiere que hagamos. Y entonces dice la palabra que David trajo el arca del pacto a Jerusalén. Lo trajo desde la casa de Obed-edom, porque la trajo de Abinadab hasta Obed-edom, y en la casa de Obed-edom había mucha bendición. Le dijeron a David que el Señor por 3 meses había bendecido, estos 3 meses que se quedó el arca en ese lugar.
David le dieron aviso que el Señor había bendecido la casa de Obed-edom y todo lo que le pertenecía a causa de la presencia de Dios. Donde hay presencia de Dios hay prosperidad integral. Donde hay visitación de Dios y habitación de Dios hay prosperidad en todo, en todo. En todo, las añadiduras, el bien y la misericordia te siguen todos los días de tu vida, porque el Señor es tu pastor. Y entonces David fue con alegría, y dice la Biblia que hizo subir de la forma correcta, ya con los sacerdotes, el arca cargada en hombros. Dice que lo hizo de la forma correcta, de la casa de Obed-edom a la ciudad de David. Y entonces, cuando David traía esta bendición para Jerusalén, su prioridad era llevar al Señor a su casa, estar cerca. Él hablaba y él decía: mejor es un día en tus atrios que 1000 días fuera de ellos. Y eso es lo que nosotros estamos anhelando. Estamos anhelando estar juntos de nuevo, no solamente por vernos porque nos amamos, sino para que Dios se mueva en medio de nosotros de una manera especial. Dios se está moviendo ahora, lo sigue haciendo, pero nos ha dejado en nuestras casas porque tiene algún motivo, algo especial para nuestras casas. Pero sin embargo, anhelamos el estar juntos todos, alabando y glorificando al Señor. Dice la palabra que sucedió que cuando los que llevaban el arca, portaban el arca, habían dado 6 pasos, David sacrificó un buey y un carnero. Y David danzaba con toda su fuerza delante del Señor y estaba vestido con un efod de lino. Y David y toda la casa de Israel hacían subir el arca del Señor con aclamación y con sonido de trompeta. Yo me imagino que usted, igual que yo, hubiéramos querido estar en ese evento, hubiéramos querido estar metidos en ese desfile, hubiéramos querido estar en esa bendición donde el arca venía de un lugar lejano hasta la capital, hasta la ciudad central importante en ese tiempo. Qué evento más lindo, más hermoso, más próspero, pero hoy lo tenemos porque nuestro Rey ha traído el cielo a la tierra. Nuestro Dios, nosotros somos portadores de esa fiesta. Esa fiesta continúa, esa fiesta no se acaba. Esa fiesta empezó hace 2000 años con la dispensación de la gracia, y ahora nosotros podemos entrar las 24 horas del día, los 7 días de la semana, a gozarnos y a ser bendecidos con la palabra del Señor, con la unción de Dios, y eso continúa en nuestras vidas. Entonces dice la Biblia que iba entrando, sucedió cuando el arca ya iba entrando a la ciudad de David, a donde David vivía. Qué lindo que la presencia de Dios entre al lugar donde yo estoy viviendo. Y dice la Biblia que cuando iba entrando, la esposa de David, que se llamaba Mical, que era hija de Saúl. Fíjese que la Biblia a Mical no le llama esposa de David, sino le dice hija de Saúl, como que ella nunca se arrancó ni cortó el cordón umbilical. Es importante que nosotros nos arranquemos de la vana manera de vivir de nuestros padres. Saúl nunca le hizo caso al arca, reinó por muchos años y no le importó que el arca no estuviera en Jerusalén. A David le importó. ¿Y sabes por qué? Porque David, antes de ser rey, David fue sacerdote. A Saúl lo ungieron con una botella, con una redoma. A David lo ungieron con un cuerno. Con las redomas, con las botellas se ungía a los reyes, con los cuernos se ungía a los sacerdotes. Y nosotros tenemos un cuerno de salvación que nos ha ungido, y somos sacerdotes y somos reyes también de parte del Señor. Dice la Biblia que miró esta mujer, Mical, la hija de Saúl, vio desde la ventana, desde una ventana, y vio al rey David que estaba saltando y danzando delante del Señor, y lo menospreció en su corazón. Nunca menosprecies a un ungido que está metido en la palabra, que está metido en la unción, que está metido en la presencia del Señor. Tal vez no lo entiendes. Hay personas que se burlan de la danza, hay personas que se burlan de las lenguas, hay personas que se burlan de lenguas angelicales, hay personas que se burlan de los mover
mujeres de Dios, tenemos que tener mucho cuidado porque la burla y el menosprecio produce esterilidad. Te quedas sin frutos. Por eso es importante que lo que el Señor está haciendo y lo que el Señor está mostrándonos en este pasaje de la Escritura. Dice la Biblia que ella no fue al desfile, no fue a buscar al Señor, se quedó viendo desde una ventana. Hay muchas personas que en este momento, y tal vez se van a sentir aludidas en este momento, dicen, no, ya no regresemos más, estamos bien cómodos aquí, quedemos aquí viéndonos desde la ventana de la televisión de nuestra casa y aquí estamos bien. No es suficiente, es cierto, es un tiempo, es una pausa, es algo que lo estamos viendo por un tiempo, pero anhelemos estar cerca de la presencia del Señor en la unción que Dios quiere para nuestras vidas. Y en el tiempo prudente, en el tiempo del Señor, volveremos a hacerlo, volveremos a glorificar al Señor y anhelemos no quedarnos en una pausa, no nos enfriemos por este virus, ¿verdad?, que está pasando, por esta crisis. No nos enfriemos, sino al contrario, aprovechemos y pidámosle al Señor que visite nuestra casa, que more en nuestra casa, que venga y que nos impacte, y que con esto que nos impacta en nuestra casa podamos ir a bendecir a otros en el tiempo propicio. Dice la Biblia que metieron el arca del Señor, la colocaron en el lugar adentro de la tienda que David había levantado para ella. David ofreció holocaustos, ofrendas de paz delante del Señor. Y cuando terminó de ofrecer el holocausto y las ofrendas, dice, de paz, dice la Biblia, bendijo al pueblo en el nombre del Señor de los ejércitos. Aleluya. Una bendición. Todos los que llegaron ahí llegaron bendecidos, llegaron a hacer las cosas hermosas de Dios, la voluntad de Dios, pero no regresaron a casa con sus manos vacías. No regresaron igual, no regresaron de la misma manera. Dice la Biblia que David les dio bendición. Ahora, veamos cuál fue esa bendición. Dice la palabra que después de que los bendijo, les impartió bendición el Señor, los llenó de la presencia de Dios, Dios los llenó con su presencia, pero no se fueron a su casa. Impartió algo, pero también repartió algo, les dio algo, así como el Señor que multiplicó los panes y los peces, así también David tenía unos recursos para bendecir al pueblo, y dice que repartió a todo el pueblo, a toda la multitud de Israel, tanto a hombres como a mujeres. Les dio una torta de pan, una torta de dátiles y una torta de pasas a cada uno. Entonces el pueblo se fue, cada uno a su casa, así como estás tú ahora en tu casa. Mi pregunta es, ¿qué hay en tu casa? ¿Hay bendición en tu casa? ¿Hay torta de pan en tu casa? ¿Hay torta de dátiles en tu casa? ¿Hay torta de pasas en tu casa? ¿Qué hay en tu casa? Y cuando veo lo hermoso que significa cada una de estas cosas, voy a ir desglosando las bendiciones que David le dio a cada hogar. Cada hogar se fue primero con una torta de pan. ¿Qué es esto? El pan es un producto que viene del trigo. El trigo somos nosotros. El Dios maravilloso utilizó la parábola del trigo y la cizaña. El trigo es lo que da alimento. El trigo era algo especial en el pueblo de Israel. Era por lo que se trabajaba, lo que se había sembrado, lo que se había anhelado, el que viniera la misma lluvia de parte de Dios. El trigo somos nosotros. Nosotros somos el trigo del Señor. No somos la cizaña, sino que somos el trigo de Dios. Dios nos ha sembrado, nos ha bendecido y somos el producto de Él. Lo hermoso que este trigo procesado
procesado, ¿verdad? El trigo viene y se convierte en una harina, y la harina se convierte en un pan, y el pan representa la palabra de Dios. Que exista palabra de Dios en tu casa, que vengas con palabra de Dios para tus hijos, para tu esposa, para tu familia. Cada vez que estés en tu casa, pregúntale a tus hijos que saben de la palabra, que te digan algo de la palabra. Si van a recibir la clase, donde sea que la reciban, ya sea de la manera en la iglesia o virtual, pregúntales a ellos qué palabra tienen para ti, qué palabra tienen para ellos, que háblales de la palabra de Dios, que la palabra del Señor, dice el apóstol Pablo, abunde en vuestros corazones. Y entonces vamos a ver cosas hermosas. La palabra de Dios, la torta de pan, representa también fortaleza para aquel que está débil, representa nuevas fuerzas para aquel que ya no puede seguir adelante, representa algo que te hace caminar de una manera que nunca te imaginaste que ibas a caminar, te hace subir al monte, te hace subir con energía, te da la fortaleza de Dios para ir al encuentro con tu Dios, para volver al camino que habías perdido, al camino de donde habías venido. Cuando te has olvidado de tu propósito, la torta del Señor fue la que le dieron, la torta del cielo le dieron a Elías, y es la torta que le dio a Elías la fortaleza cuando ya quería morirse, cuando ya no tenía más sentido en lo que él estaba haciendo, en las cosas que él estaba tratando de hacer. Lo había amenazado una mujer, le había dicho que le iba a quitar la vida. Era un Elías, un profeta que un día anterior había tenido una tremenda victoria y ahora estaba en una tremenda depresión. Y entonces vemos nosotros que la torta de pan, la torta que le dieron a Elías, le levantó de donde él estaba. Presento hoy delante del Señor tu situación. Si hay alguna persona en este momento que está pasando debilidades, que está pasando que ya no quiere más, que está diciendo, no, ya me aburrí, cuánto tiempo lleva este problema, no se ve solución. Si usted se mete a las noticias, se va a decepcionar, se va a deprimir, pero métase. Escuche las noticias, pero fíltrelas y tenga cuidado que lo que las noticias le ministren. Pero métase a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios te va a dar fortaleza. David, cuando estaba ministrando, mi yerno David, él decía, pongamos la mirada en las cosas espirituales, las cosas eternas y no las cosas temporales. ¿Por qué? Porque cuando ponemos la mirada en las cosas eternas, nos da consuelo, y nada de lo que nos pasa es algo que nos va a afectar, porque vamos a entender que las cosas son breves. Esta prueba es breve, esta tribulación es breve, y está produciendo en nosotros un eterno peso de gloria. Entendamos que Dios tiene grandes cosas para nosotros. La torta también viene a ser una bendición de Dios para sanidad. Para sanidad. Dice la palabra que hubo un rey que se llamaba Ezequías, que el Señor le dijo, prepara y pon tu casa en orden, a través del profeta Isaías, y le dijeron a Ezequías, pon tu casa en orden, porque el Señor estás enfermo, y de esa enfermedad muy pronto vas a morir. Y Ezequías, dice la Biblia, que se puso compungido, que oró a Dios y le pidió al Señor. El profeta ni siquiera había salido del patio, de los atrios del palacio, cuando Dios lo regresa y le dice, ¿viste cómo se ha humillado? Regresa y dile que le doy 15 años más. Y entonces dice la palabra que el profeta viene y le dice que le va a dar 15 años más. Y vemos nosotros en el libro de Isaías que le dijo el profeta, hagan una masa, hagan una torta, dice la Biblia, Jerusalén, una torta de higos, ¿verdad? Y entonces como que prepararon algo especial con harina y con higos, y pusieron esa torta, esa masa, la pusieron en la llaga donde estaba Ezequías enfermo. Y dice la palabra que el Señor sanó a Ezequías. ¿Qué es lo que te estoy diciendo? Que el Señor te bendice y te llevas torta de sanidad a tu casa, torta de fortaleza a tu casa, torta de palabra de Dios para tu casa, para ti, para tu esposa, para tu esposo, para tus hijos, para tus hijas, para tu generación. Dios te bendice para poder tener una abundancia en tu casa.
Segunda cosa que dio David. Dice la palabra que David dio una torta de dátiles. El Señor le había prometido a Israel que les iba a meter en una tierra donde fluye leche y fluye miel. Nosotros tenemos que entender que la miel que ellos tenían no es la misma miel que nosotros tenemos. No son las abejas o apicultura que nosotros vemos que se desarrolla ahí en Israel. La miel de las que ellos hablan es de una planta, de palmeras. Son palmeras que no producen coco, sino producen una fruta pequeña que se llama dátil. Y esta particularidad de esta fruta pequeña, los dátiles, es que estos caen de la palmera y pueden estar a unas temperaturas extremas, pueden estar secos. Cuando fuimos a Israel conocimos esa fruta y nos decía el guía que estas cosas, estos dátiles, pueden pasar mucho tiempo y no se arruinan. Tienen la particularidad de preservarse por mucho tiempo. No necesitan estar en un refrigerador, no necesitan que la temperatura esté de una manera adecuada. Puede ser una temperatura como está en el desierto. Sin embargo, esta conserva su dulzura, conserva su valor nutritivo. Y dice la Biblia que a Israel le dijeron: ustedes van a ir a una tierra donde fluye leche y miel. Cuando se hablaba de la miel, se estaba hablando de esto, de este producto hermoso que le daba dulzura independientemente de las circunstancias externas. Esto es lo que Dios nos da a los hijos del Señor, que a pesar de que haya un coronavirus, que a pesar de que hayan epidemias, que a pesar de que haya situaciones difíciles, nosotros no hemos perdido el gozo, no hemos perdido la dulzura, no hemos perdido nuestra esencia, que nosotros dependemos de ese Dios maravilloso. En este tiempo a mí me ha tocado cambiar mi forma de ministrar. Estoy pastoreando de una manera diferente, mas no estoy frustrado. Sigo haciendo la obra del Señor, sigo confiando en ese Dios precioso, sigo esperando en la misericordia del Señor y me concentro en las cosas de bendición que Dios me ha dado a través de la cuarentena. En esta cuarentena el Señor me ha permitido tener a mis hijas de nuevo en mi casa. Nosotros, nuestra esposa, estábamos prácticamente con nuestro nido vacío. Nuestra casa estaba solamente ella y yo, y claro, íbamos a ministrar a la iglesia y todo hermoso, pero ahora nuestra casa está llena, nuestra casa se llenó otra vez, nuestra familia se reintegró otra vez, y en eso nos concentramos. No nos concentramos en qué va a pasar, qué va a suceder, ya no va a ser igual todo, y por supuesto, posiblemente las cosas ya no vuelvan a ser las mismas, pero no nos centremos en las cosas de ahora, porque las cosas que vienen para los hijos de Dios son grandes y hermosas. Las cosas eternas son maravillosas, lo que Dios tiene para nosotros. Y enseñémosle a nuestros hijos esto. Por eso te estoy dando la torta de dátiles, que es la dulzura en medio de cualquier circunstancia difícil. Calor, desierto, cosas difíciles que te rodeen. Esta fruta de dátil conserva su dulzura. De este dátil se saca miel, se saca la dulzura, y dice la palabra que la miel es el brillo en los ojos de los guerreros del Señor. Jonatán, dice la palabra, que todo el pueblo había estado en ayuno por una orden que no era correcta de parte de Saúl, pero dice la Biblia que Jonatán tomó de la miel y la puso sobre sus labios y sus ojos tomaron brillo. ¿Qué es esto? Que es la revelación de Dios. Es cuando Dios revela la palabra. Y eso es lo que yo mando ahora en el nombre poderoso de Jesús por la fe, para tu vida, para tu corazón, para tu familia, para tu matrimonio, para tus hijos. Que se te abra la revelación de la Escritura. Que el Señor te muestre cosas hermosas y las puedas dar a otros. Y joven que me estás escuchando, Dios te quiere dar revelación, te quiere abrir el panorama de la Escritura. Hermana que estás escuchándome, Dios te quiere hablar cuando abras la Biblia, que se te abra, que el Espíritu Santo te dé lámpara para poder ver cosas grandes y puedas bendecir a otros con lo que Dios tiene para ti. El día martes, mi amada esposa estará predicando sobre decisiones en tiempos de crisis, y te invito para que te pongas en el Señor. No te quedes nada más con escuchar un mensaje, sino que toma un cuaderno,
tu lápiz o tu lapicero y empieza a escribir lo que Dios te está diciendo, que no se caiga el trigo. Y vas a ver que cuando tú empieces a ver lo que estás marcando, que Dios te está dando, lo vas a ir a ver en la escritura, porque es importante. Hago un paréntesis, es importante cuando oigas a un predicador, cerciórate que lo que ese predicador está diciendo, incluso tu pastor, esté con una base en la escritura. Y eso te va a ayudar y vas a ver que cuando te pongas a hacer esto y después medites en lo que has recibido, Dios te va a dar más. Dios te lo va a multiplicar. Dios te va a dar torta de dátil con miel y con revelación en tu casa para que veas cosas grandes. Yo me gozo de que el Señor me ha regalado hijos espirituales que reciben la palabra que yo les doy, y cuando ellos van a estudiar la palabra, me sorprende que como Dios les da a ellos cosas hermosas y me bendice, porque esto es para que Dios lo multiplique y lo haga grande. Entonces el Señor les dio la torta de pan, la torta de miel, dátil, revelación, y también le dio la torta de pasas. Las pasas son un fruto que viene de la uva, y la uva representa gozo, pero no es una uva que está fresca, sino es una uva que pasó un proceso, y eso es lo que a nosotros nos da bendición. El testimonio de las experiencias en Dios nos hacen fuertes, nos sostienen. Si Dios lo hizo una vez, Dios lo volverá a hacer. Si Dios te dio una bendición y perdiste tu primer amor, regresa a lo que Dios te dio. Dios lo volverá a hacer. Esto estoy hablando con aquellas personas que le fallaron a Dios y que sienten que ya no hay oportunidad. Dios es un Dios de oportunidad. Este es el sustento del Señor para tu vida. El Dios que te perdonó te puede volver a levantar. 7 veces caerá el justo y 7 veces se levantará. El Señor te levanta, el Señor te ayuda, el Señor te asiste, el Señor te bendice. Hablaba con mi padre en estos días y él me decía, muchos empiezan bien y terminan bien, muchos empiezan mal y terminan mal, muchos empiezan bien y terminan mal, y otros empiezan mal y terminan bien. En fin, lo más importante, yo personalmente quiero empezar bien, continuar bien y terminar bien, pero lo más importante es cómo terminamos. Puede ser que no empezaste bien, o tal vez empezaste bien, caíste en la mitad del camino, pero Dios te vuelve a levantar. Torta de uva. El Dios de las experiencias del pasado te quiere sustentar con esas experiencias hermosas que tuviste. Experiencias del pasado, testimonio, sustento. Así dice el libro de Cantar de los Cantares. La amada del Señor le dice, susténtame, dame el sustento, dame mi sostén, dame que me mantenga con las tortas de pasas, y reanímadme, dadme ánimo de nuevo con manzanas, porque estoy enferma de amor. La iglesia del Señor tiene experiencias del pasado, pero también tiene experiencias frescas. Eso es lo que Dios quiere que tengamos, porque hay muchos que se quedan solo con las experiencias del pasado, pero tenemos que tener experiencias del pasado y experiencias frescas. Esto lo aplicamos también a la alabanza. Aquellos que dicen, no, solamente cantos nuevos, ya esos cantos, eso que ya no se cante, lo de antes ya no se cante. No, la Biblia dice que se sustenta con tortas de pasas, con los cantos del pasado, pero también con cantos nuevos, cánticos nuevos, cantos frescos. Y por eso dice la Biblia que la iglesia está llena de la experiencia y el amor de Dios, y está enamorándose del Señor con el sustento de las tortas de pasas y las manzanas también, las manzanas frescas. Aleluya. Qué bendición y qué hermoso que esto es lo que Dios quiere para tu vida. Dios te bendice en este momento. Dios te da torta de pan. Dios te da torta de revelación, de dátiles, de miel, pero también te da torta de pasas, y para que la lleves a tu casa. Y todos se fueron a la casa, me imagino yo, llegaron con esa provisión, fueron a contar la experiencia que Dios les había dado.
Llegaron a la casa y dijeron, bueno, ya terminamos, el arca quedó ahora en la ciudad, ahora vamos a gozarnos con este pan, con este dátil, miel, con estas pasas, con estas bendiciones, con lo que Dios nos ha dado. Sin embargo, en la casa del rey, la bendición no fluyó en todos los que Dios quería que fluyera. Y dice que cuando regresó David para bendecir su casa, y eso es parte del mensaje también, podemos bloquear la bendición de Dios en nuestra casa si no la recibimos con nuestros brazos abiertos y con la actitud correcta. Dice la palabra que cuando regresó David para bendecir su casa. Fíjate que qué bendición había para su casa, si él había tenido bendición para todo el pueblo. Él había tenido bendición para desde el más rico hasta el más pobre en Israel. Y dice la Biblia que cuando regresó para bendecir su casa, la casa del rey, la casa del que estaba conforme al corazón de Dios, la casa del ungido, la casa de la autoridad, Dios quería bendecirla. Y cuando David regresaba de esa cosa, de ese evento maravilloso que había hecho, dice la palabra que Mical, la hija de Saúl, es interesante que cuando se habla de Mical, no se dice Mical la esposa de David, sino dice Mical la hija de Saúl. Nunca dejó de tener esa genética de la actitud que tuvo Saúl. Y dice que cuando salió, dice la palabra, cuando salió, Mical le salió al encuentro al rey David y entonces sarcásticamente le dice, ¿cómo se ha distinguido hoy el rey de Israel? Y hoy se descubrió ante los ojos de las criadas con sus siervos, como se descubriría sin decoro un insensato. ¿Qué habrá hecho David? David dice que dio vueltas, alabó al Señor. Así me doy cuenta yo. Hay personas que cuando nos hemos reunido llegan bien arreglados y llegan con sus trajes y con su ropa, las hermanas con su maquillaje. Y cuando los toca la presencia de Dios, el maquillaje queda en segundo plano. Las lágrimas marcan todo. Algunos se quedan tirados, algunos se quedan llorando, algunos con los ojos rojos, algunos con las secreciones nasales que todo el mundo las ve y hacen el ridículo en frente de otros, pero delante de Dios el Señor está viendo lo que hay adentro de su corazón. Y entonces dice la palabra que esta mujer le dijo esto a David, y David, tremendo, hermanos amados, porque David le responde y no le quitó la bendición a David. Claro, ella no la pudo tener, pero no le quitó la bendición a David. Y David le dijo, esto que yo hice, yo lo hice delante del Señor, que me escogió en preferencia a tu padre y a toda su casa, para constituirme por príncipe sobre el pueblo del Señor, sobre Israel. Por lo tanto, yo lo voy a celebrar. Y aunque tú no lo quieras celebrar conmigo, yo lo voy a celebrar delante del Señor. Aleluya. Qué hermoso es que lo que hacemos, lo hacemos delante del Señor. Qué hermoso es que lo que celebramos, lo celebramos delante del Señor y no delante del hombre. Qué hermoso que lo que predicamos, lo predicamos primero delante del Señor. Lo que Dios quiere que hagamos, lo que Dios quiere que cantemos, lo que Dios quiere que ministremos, las cosas que Dios quiere que hagamos, las hagamos delante del Señor. Y dice David, y aún yo seré menos estimado que esto, me haré más vil, dice otra versión, y seré humillado ante mis propios ojos. No me importa, pero con las criadas de quienes tú has hablado, porque estas estaban metidas en la presencia de Dios, ante ellas yo seré honrado. Y me llama la atención este último versículo que dice, y Mical, la hija de Saúl, no tuvo hijos hasta el día de su muerte. Esterilidad. No pudo tener la bendición de ser una madre. No pudo tener la bendición de dar. Solamente juzgó
menospreció. Ahora, termino con estos pensamientos para que tú los puedas ver. ¿Qué menospreció Mical? Le bajó precio. Menospreció, tal como lo hizo su papá, la hija de Saúl, menospreció la presencia del Señor. No menosprecies la presencia del Señor, el arca de Dios. Menospreció la alabanza y la adoración. A la alabanza y a la adoración tenemos que tenerla en alta estima, porque esto es lo que de aquí nosotros mandamos para el Señor. Es cierto, Él nos bendice con su unción y aquí viene en nuestro corazón y nosotros lo retornamos para Él. Pero es importante la alabanza y la adoración. Por eso cuando nos congreguemos, vamos a adorar, alabar y cantar a nuestro Rey y vamos a levantar. Y en tu casa levanta un olor fragante, levanta un canto con tus hijos, adora al Señor con tus hijos, intercede en medio de todo y tus hijos sean bendecidos. No menospreciemos esas cosas hermosas del Señor. ¿Qué menospreció? Menospreció las ofrendas y los sacrificios. Si otros ofrendan y sacrifican, no los critiques. Es el trato entre ellos y Dios. Los ministros que no actúan correctamente y no administran sabiamente serán juzgados por el Señor. Pero tú que estás dando, dalo con todo tu corazón. Y si hay otro que lo está dando, no estés menospreciando lo que esto está haciendo, porque te vas a quedar estéril si lo sigues haciendo. ¿Qué otra cosa menospreció? Menospreció al rey de ese tiempo, menospreció la autoridad. Cuando uno menosprecia la autoridad, puede tener el riesgo de esterilidad en su vida. Y más adelante vemos también que menospreció a su esposo. Menospreció su cabeza. Aquí quiero hacer un paréntesis. Hermana, no menosprecies a tu esposo. Bendícelo. Ora por él. Tal vez todavía no se ha metido como se debe de meter un hombre con el Señor, pero ora por él, intercede por él. Cuando esté dormido, ora por él. Cuando dobles sus ropas, ora por él, intercede por él. No lo menosprecies, porque todos nosotros valemos la sangre del Señor. Y aún dice la palabra que aquella mujer que es creyente y que el no creyente que todavía está perdido, quiere seguir con ella, no lo deje, sino trate de bendecirlo. Y dice, así como, y puedes santificarlo, así como santificas a tus hijos. Si no, sus hijos también fueran inmundos. Así que hay una santificación cuando tú no menosprecias lo que tienes en la casa. Sigue entendiendo que Dios tiene bendición para tu vida, bendición para tu familia, bendición especial de parte de Dios en lo que tú vas a hacer. Dios es bueno, Dios es maravilloso, Dios tiene bendición para su pueblo, bendición hermosa de parte de Él. Nosotros queremos terminar con este versículo. Cuando David terminó de ofrecer el holocausto y las ofrendas, estoy terminando en este momento de predicar, estamos terminando en este momento de haber levantado al Señor bendición, y hemos levantado oración y hemos levantado ofrendas de canto al Señor. Pero hoy te bendigo en el nombre poderoso del Señor, y ahora te estoy dando por la fe para tu casa, para tu familia, la torta de pan, la torta de miel de revelación de dátiles, la torta de pasas, la bendición del Señor para tu vida. No la bloquees con menospreciar las cosas de Dios. Que se multiplique y que haya fruto en lo que tú tienes. No menosprecies a tu cabeza, no menosprecies al Rey, a nuestro David, nuestro Rey de reyes y Señor de señores. No menosprecies la alabanza y la adoración al Señor. No menosprecies las ofrendas y los sacrificios y los holocaustos para el Señor. Y sobre todo, no menosprecies la presencia maravillosa del Señor
porque Dios te quiere visitar. Dios quiere habitar en nuestro corazón. ¿No sabéis, dice el apóstol Pablo, que somos templo y morada del Espíritu Santo? Recibe ahora tu porción. Recibe ahora tu bendición en el nombre que es sobre todo nombre. Gracias, Padre. Si en este momento hay alguien que todavía no ha entregado su vida y su corazón a Jesús, siempre aprovecho al finalizar el mensaje para que te rindas a Jesús y que hagas la mejor decisión de tu vida. Abrir tu corazón a Él. Le vas a decir en este momento, si tú quieres reconciliar con Él, que fuiste cristiano y te alejaste, o si tú nunca le has rendido tu corazón a Jesucristo, hoy es el día que lo vas a hacer. Y Dios tiene grandes cosas y grandes bendiciones para ti. Solamente dile en este momento, Señor Jesús, repite conmigo, mientras el pueblo del Señor está orando juntamente conmigo, mientras el pueblo que está ahí empieza a interceder porque Dios está tocando corazones, solamente dile en este momento al Señor Jesucristo y repite conmigo, Señor Jesús, soy un pecador, perdóname, yo vengo y acepto lo que tú hiciste por mí en esa cruz. Derramaste tu sangre y esa sangre pagó el precio de mi pecado. En este momento, Señor, yo te pido perdón y te pido que me limpies. Yo abro mi corazón y te reconozco como mi único y suficiente Salvador. Mi vida cambia de ahora en adelante. Yo soy ahora tu hijo. Señor Jesús, perdóname. Yo me alejé de ti, pero hoy regreso a tu casa, regreso a tus brazos, regreso a tomarme de tu mano. No te soltaré y siempre estaré en tu casa, Señor. Hoy reconcilio contigo en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Si hiciste esa oración, puedes llamarnos a los números que aparecen en pantalla o mándanos un mensaje, no a ese número, sino a la iglesia, porque ese número solo es para llamadas. Pero te queremos ayudar y te queremos bendecir. Que el Señor te bendiga y te llene siempre. Familias, reciban ahora bendición de Dios. Reciban la porción del Señor. Vamos a darle gracias al Rey de Reyes y Señor de señores. Vamos a decirle, Señor, tú eres bueno. Vamos a decirle, Señor, en ti confiamos. Vamos a decirle, Señor, visita mi casa. Quédate en mi casa. Ministra mi corazón. Lléname de ti. Hoy estoy en este lugar agradecido con lo que tú tienes para mi vida. Agradecido con lo que tú tienes para mi corazón. Y en este momento empieza a recibir, mientras estamos preparándonos para terminar con un canto al Señor en este lugar. Estamos diciéndote hoy, el Señor viene con bendición para tu casa. Recibe ahora la torta de pan, la palabra del Señor que te va a dar la fortaleza para seguir adelante, que te va a dar la palabra para que te sostenga en medio de tu necesidad. Recibe en este momento, en el nombre poderoso de Jesús, la torta de la revelación del Señor para que fluyan los remas en tu casa, en tus hijos, con tu esposa, con tu esposo, con tus generaciones, en el nombre poderoso de Jesús. Que recibas ahora la torta de pasas, que es que te revele el Señor y que te recuerde las experiencias del pasado, los testimonios del pasado, el Dios que te ayuda, el mismo Señor que te dice, yo soy Jesucristo, y Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. En el nombre poderoso de Jesús, valora su presencia, valora los holocaustos y los sacrificios al Señor y sus ofrendas. Valora la adoración y la alabanza al Señor. Valora la autoridad que tienes y valora la cabeza que tienes. Recibe ahora. Valora a tu esposo, tu esposa. Valora a tus hijos, valora su presencia, valora lo que Él te ha dado. Valora este evangelio precioso.
Gracias por lo que nos has dado, Jesús amado. Tú eres fiel, eres bueno, eres grande, eres misericordioso, eres bondadoso. Gracias, mi Cristo. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Padre Santo. Aleluya. Gracias, mi Cristo maravilloso. En ti confiamos. Adora al Señor en este momento y dile gracias. Tú estás aquí en medio de nosotros. Tú te mueves en medio de nosotros. Terminemos este tiempo con un poco más, un tiempecito, un tiempo más de adorarle y decirle gracias. Y decirle, Señor, fiel eres, bueno eres. Terminemos este momento levantando canto de adoración al Señor. Terminemos este momento diciéndole, tú eres fiel, tú eres bueno, tú eres maravilloso. Puedes bendecir a tus hijos. Impon manos sobre tus hijos, impon manos sobre tu esposa. Dile, estamos juntos, la presencia de Dios. Hoy tenemos pan, hoy tenemos miel, hoy tenemos pasas, hoy tenemos la presencia de Dios en nuestro hogar. Gracias, Padre. Reciban ahora los hogares, reciban ahora en el nombre de Jesús.